Buenos días. La palabra de hoy se refiere y le he dado por título Posesiones, Posiciones versus Eternidad. Quiero que vamos a la palabra de Dios en Lucas 12:15 y la tienen ahí, hermanos. Entonces vemos que empieza a hablar la palabra, el verbo empieza a hablar Jesús hasta ahora. Se llama la parábola del rico necio, pero vamos no en sí a la parábola del rico necio entera, sino a las palabras de Jesús. Y dice que aquí Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, oiga bien, está hablando de la vida de un hombre o de una mujer, no consiste, dice, en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, en las notas de aquí de la Biblia de estudio, dice, la vida, haciendo referencia a lo mejor, aplicando estas palabras, a las palabras de Jesús, dice: la vida es mucho más que obtener y poseer cosas materiales. Dios quiere más bien que gocemos de una vida plena, completa y equilibrada, y ha hecho provisión a través de su palabra para que disfrutemos la vida que recibimos de Él, y ha prometido colmar los deseos de nuestro corazón. Pero, dice aquí, pero quiere que también definamos nuestras prioridades con claridad. Aquí en ninguna parte Jesús dice es que Él quiere que ustedes sean pobres o que yo sea pobre, en ningún momento. E incluso dice la Escritura que nosotros debemos trabajar, el deber de trabajar, todo el que trabaja prospera. ¿Por qué? Porque el trabajo se ha hecho para que nosotros a través de él tengamos un tiempo en donde podamos con ese trabajo dignificar nuestras vidas y también recibir el pago debido a nuestros trabajos, ¿vale? Pero también habla Jesús que Él quiere que seamos ricos, pero ricos en la misericordia, que quiere que tengamos abundancia, dice. Entonces, en ninguna parte en las Escrituras Jesús o la palabra de Dios nos insta a que seamos pobres, en ninguna parte. Porque hay gente que dice: ay, no, es que no, nosotros tenemos que ser humildes, porque Jesús era humilde. Sí, Jesús era humilde, pero dice en parte que cuando los soldados que le estaban ahí haciendo el castigo antes de llevarle a la cruz, se jugaron sus vestiduras. ¿Y por qué se jugaron sus vestiduras? Porque nadie se va a jugar en un juego unas vestiduras de un pedazo de trapo o un pedazo de tela o un pedazo de ropa que a lo mejor no tenía ningún valor. Él vestía espléndidamente, así como dice la Escritura. Ahora lo vamos a mirar. Él vestía espléndidamente y dicen que las mujeres de las ciudades donde él iba le traían mantos. Dice la Escritura que había mujeres ricas que le servían, y aún él no teniendo ni siquiera, porque él iba por todos los caminos y por todas las ciudades y él predicaba el evangelio, pero él no buscaba nada para sí mismo, porque él vino a traer fue una riqueza espiritual que no tiene que ver nada con lo material. Él vino a traer riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él vino a traer riquezas de dones espirituales para todos aquellos que le recibimos y le creemos. Vino a traer su gracia, vino a traer bendición. Dice la Escritura que Él vino a llenarnos de todos sus bienes, pero los bienes que el Señor quiere darnos siempre y cada día en nuestras vidas es el gozo del Espíritu Santo, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Dice la Escritura que Él hace en nosotros, en nuestro ser interior, algo
dice que es como una riqueza espiritual, que esto se llena en nuestro ser interior y esa riqueza salta, dice la Escritura. No se puede contener dentro del ser humano, no puede estar aquí retenida. Nosotros tenemos que permitir que las riquezas espirituales que Cristo vino a darnos salten para la vida eterna, y no solamente para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Entonces esa riqueza es la que vino a traer Jesús, y la gente se confunde. Y la gente, nosotros siendo cristianos, afanándose, cogiendo cargas, peso, corriendo, agobiados. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, si tú nos viniste a traer tanta riqueza espiritual, nos fijamos en esta riqueza de este mundo que dice la Escritura que Él vino para darnos vida y vida en abundancia? Y la vida en abundancia que Él nos trae no es una vida de cosas materiales, ni de riquezas, ni de coches, ni de casas, sino una llenura que te hace sentir poderoso, que te hace sentir fuerte y valiente, que tienes un gozo que nada de lo externo lo estropea. Tienes una fe tan grande que nadie puede derrumbar esa barrera que hace esa fe, que impide que el mundo venga y salte y traspase y derrumba la fe que yo tengo en Dios. Nada de este mundo puede romper esa fe que yo tengo, porque eso dice la Escritura, que es como este escudo que protege mi corazón. Esto me protege mi alma. Entonces, ¿qué hago yo? Estoy protegido, escondido. Tengo esa fe tan fuerte que dice la Escritura que coge las montañas y les puedo decir a la montaña cualquier cosa que impida esa fe, que venga a oponerse a esa riqueza de la fe que tengo dentro de mí o tenga dentro de usted. A esa montaña le puedo decir: quítate ya de aquí y vete fuera de aquí y échate al mar. Sea lo que sea, sea una persona, sea cualquier tropiezo de este mundo que quiera venir a romper la fe que tienes aquí dentro de tu corazón. Aquí está el escudo, aquí está el escudo. Este protege el ser interior. Y esa es la riqueza que quiere Dios que tengamos cada día. Precisamente nos decía: buscad primeramente el reino de Dios. Eso está en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Por qué nos dice busquemos primeramente el reino de Dios? Aquí lo dice consecutivamente después para los que no conocen. ¿Por qué la gente y nosotros estamos, no, si se la pasan metidos en esas iglesias, se la pasan leyendo la Biblia, se la pasan nomás que cantando? Son tontos. ¿Tontos? No, no somos tontos, somos muy sabios. Porque nuestra sabiduría, dice la Escritura, que nos la da Dios, y la sabiduría de Dios es pura. Esa es otra de las riquezas. La sabiduría de Dios es pura, es pacífica, es sin incertidumbre. No hay duda, ninguna duda tengo yo que esa sabiduría proviene de Dios. Para los negocios, para los estudios, para el trabajo, para relacionarnos con las personas, que a veces es bastante complicado relacionarse con las personas. ¿Es así o no? Es muy difícil porque toda la gente tiene un pensamiento diferente, y la Escritura dice que todas las mentes están enfermas. Hay gente que tiene la mente llena de cosas que no son cosas buenas, viven con temores, con preocupaciones, con afanes, viven llenándose de cargas, y ya hemos dicho, lo he dicho hace un momento, pero ¿para qué tanta cosa en la cabeza? Mire, el pensamiento del ser humano es otra cosa que tenemos que tener guardado. Por eso Jesús nos da esa provisión del yelmo, porque los pensamientos andan a velocidades extremas. Yo creo que hasta más rápidos que la velocidad de la luz son los pensamientos. Nadie lo ha podido determinar. Dicen que lo más rápido que hay, conforme a lo que se conoce científicamente, es la velocidad de la luz. Pero ¿y la velocidad de los pensamientos? ¿Quién la ha podido medir? Usted puede pensar miles de cosas en un solo día, pero pregúntese, apréndase a consultar sus pensamientos. ¿Qué estoy pensando, Dios mío? ¿Por qué estoy pensando esto? O estás pensando en una persona, ¿por qué estoy pensando eso de esa persona? No, Señor, yo bendigo a esa persona en el nombre de Jesús. Si usted tiene alguna contrariedad con esa persona,
Entonces, ese pensamiento que dice la Escritura que nos da, ese yelmo que nos lo ponemos en la cabeza, que es como algo que te protege, es como para las mujeres del Antiguo Testamento, que se ponían unos mantos en la cabeza. Eso era según eso era como una especie de reverencia, pero nosotros debemos tener puesto ese velo, no el que cega los ojos y el entendimiento, no, sino ese velo que nos protege nuestros pensamientos y nos ayuda a vivir en esa santidad de nuestros pensamientos. Entonces, cuando miramos las cosas a través de la palabra, vemos que somos ricos y que hemos sido enriquecidos en todas las cosas. Entonces, no estamos aquí para juzgar la riqueza, ni para juzgar los bienes materiales, porque eso siempre ha existido. En la historia de la humanidad, toda la gente trabaja por enriquecerse. Pero nosotros que somos del reino, nosotros que conocemos las riquezas espirituales en gloria en Cristo Jesús, los que hemos sido sentados en lugares celestiales junto con Cristo, los que hemos recibido dice la Escritura, las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. ¿Qué cuerdas? Cuando Cristo tomó nuestra vida, nos atrajo con unos lazos de amor, nos atrajo con unas cuerdas llenas de amor, de misericordia, de perdón. Y entonces dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Y hay una parte que me quebrantaba, que estaba con mi esposo y decía, bendito Señor, decía, es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Sabes cuál es su heredad? Su heredad es el reino de los cielos. Eso es lo que Dios te ha entregado a ti y a ti y a ti y a ti y a mí y a todos los que hemos creído. Nuestra herencia es el reino de los cielos. Entonces, hermano, ¿por qué insistimos tanto a veces en afanarnos por conseguir las cosas si el Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia? Y todas estas cosas os serán añadidas. Nos dice también, mirad las aves del campo. Nos la pone como ejemplo. Usted ve las aves todas las mañanas, andan revoloteando, pero cantan y cantan y cantan, y la Escritura dice que alaban a Dios. Un animalito así de pequeñito se levantan a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque aquel que aprende a valorar las pequeñas cosas de la vida es el que es verdaderamente feliz. Levantarse y ver el cielo, ver el amanecer y saber que estás vivo y que estás sano y que lo tienes todo. Tienes una familia que te ama, tienes alimento, no te hace falta cosa alguna, andas vestido dignamente, no andas con los zapatos rotos. Yo he visto gente con los zapatos rotos, he visto gente con la ropa rasgada, gente pobre, y nosotros, esas son las pequeñas cosas que nosotros debemos valorar y decir, mira esa ave, canta a Dios, Señor, yo te alabo esta mañana. Eso es ser rico, darse cuenta del valor que tienen las cosas del Espíritu, no las cosas de la carne, porque las cosas de la carne, dice la Escritura, que son muerte. ¿Y por qué muerte? Porque la gente por afanarse por esas cosas les lleva a tener una muerte espiritual cada día. Por estar buscando, voy a mi trabajo, sí, pero voy a mi trabajo y si voy con tranquilidad y hago mis cosas bien y como dice mi esposo, espíritu apacible, dice que es un campo espiritual, me dice mi esposo y yo lo creo porque lo sé que es así porque lo he comprobado. El campo espiritual, el espíritu apacible de una persona lleva a que el reino de los cielos se acerque a nosotros. Entonces dice, esa paz espiritual lleva a que las personas llegan y sienten algo especial. Como cuando la gente te ha dicho, ¿qué tienes? Yo veo, a mí me lo dijo una vez una mujer hace muchísimos años, cuando yo apenas había conocido al Señor, pero yo en ese momento no lo entendía. Después fue que me puse a meditar sobre esas palabras que me dijo esa mujer, que era una mujer, una señora, una dama era, una señora, una dama emprendedora y trabajadora. Me dijo, ¿qué tienes que te veo diferente? Veo algo en tus ojos, algo nuevo. Y cuando ella me dijo eso, yo no le supe contestar, pero después me di cuenta que era el resplandor de la gloria de Dios,
¿Por qué? Porque en ese momento, en el primer amor, estamos allí aferrados al Señor. Le creemos todo lo que nos dice. Esperamos confiados en sus promesas, que esa es otra de las riquezas que nos ha dado. Sus promesas, que dice la Escritura que el que respalda esas promesas es Cristo, porque dice en Él sí y en Él amén. Tenemos todas las riquezas y estamos confiados, esperamos en Él y recibimos, porque tenemos esa fe nueva. Como cuando hay una escoba que usted acaba de comprar en la casa y barre perfectamente. Esa era nuestra fe al principio. ¿Por qué permitimos que las cosas de este mundo derrumben nuestra fe y la debiliten? ¿Por qué, si somos cristianos maduros espirituales, permitimos que nuestra fe sea debilitada? No entiendo. A veces a mí también me ha pasado, hermanos. No estoy diciendo a ninguno ni juzgando a ninguno, pero lo que no podemos permitir es que las cosas de este mundo debiliten esa fe que el Señor nos ha dado, que es la que mueve las montañas, la que derrumba muros. Dice: con mi Dios yo saltaré muros, derribaré ejércitos. ¿Quién puede debilitado saltar muros o derribar ejércitos? Nadie. La fe tiene que estar fortalecida, es otra de las riquezas. Esa riqueza tiene que estar llena. Ese es el tesoro. Ese es el tesoro. El tesoro es eso, lo que tenemos aquí adentro. Y lo que tenemos aquí adentro ha muerto en la cruz. Esto que vive aquí adentro vivió y murió para nosotros, para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos, llenados espiritualmente como vasijas. Porque dice la Escritura, somos vasijas de barro, pero en Él deposita su excelencia en nosotros. O sea que no estamos vacíos. Cristo vive dentro de nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, el cielo vive en mí. Y si el cielo vive en mí, ¿por qué tengo que estar pensando en las riquezas de este mundo en vez de estar pensando en las riquezas de Dios? ¿Por qué no pienso en el cielo? ¿Por qué no mantengo esa riqueza espiritual dentro de mí? Porque volteo a mirar como el pueblo de Israel, atrás. ¿Por qué miraban atrás si eran esclavos? ¿Por qué tengo que mirar atrás? Si atrás estaba la esclavitud y si nosotros hemos sido libertados por el Espíritu Santo de Dios, que nos quitó el velo y nos llevó a toda la verdad, y nos dimos cuenta que ya no somos ciegos, sino vemos. Ya no somos esclavos de este mundo, ni esclavos de ninguno, así seamos siervos de un jefe. Ni somos esclavos de las mentiras de Satanás, ni somos esclavos de nuestras antiguas maneras de vivir, ni de nuestros antiguos pensamientos que eran errados. ¿Por qué vivimos mirando atrás? Cuando Cristo nos manda, conforme a las Escrituras, que tengamos los ojos puestos en Él, puestos los ojos en Jesús, dice. Entonces nosotros debemos de vivir esa riqueza, y la riqueza la tenemos que vivir de manera cotidiana. Porque lo contrario es como usted mismo coger el Espíritu de Dios y menguarlo y decirle: no, no es como tú dices, es como yo quiero. Y créame que siempre el ser humano viviendo en la carne se puede equivocar 1 y 1000 veces. Y puede equivocarse y caer en el mismo hueco. Pero cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, que es nuestra riqueza, somos guiados a toda la verdad. Y ahí dice después: y nos enseñará lo que debemos saber. Esa es la riqueza, ser guiados por el Espíritu de Dios, la presencia de Dios que mora dentro de nosotros. Amén. Y dice: todas estas cosas os serán añadidas. Qué bueno, ¿no? Jesús refuerza su mensaje con una parábola que destaca los peligros del amor por las cosas materiales. Las posesiones ni dan vida, oiga bien, ni ofrecen seguridad, porque la muerte nos separa de ellas. Desnudo vine y desnudo me iré, porque nadie, por mucho que trabaje y se enriquezca, se llevará nada. Yo he tenido que vivir hace unos días, no voy a decir la persona, pero vi su esfuerzo, y ese esfuerzo le dignificaba, le hacía valiente. Esa persona era una persona admirable,
Pero ¿quieren que les diga una cosa? Todo lo que se esforzó, todo lo que luchó, y se quedó todo allí. Allí lo pude ver de cerca. Por eso he traído esta palabra. ¿En qué termina la vida del hombre? Se termina, y todo por lo que se agobió, todo lo que este mundo hizo para alejarle del reino de Dios. Cuando nosotros cada día en nuestra vida, dice la Escritura, que debemos ir como la luz de la aurora en aumento en nuestra vida espiritual. No mirando atrás ni retrocediendo, ni con temor, ni con dudas, ni con agobios, ni preocupaciones, sino en fe, en confianza, en certeza, en certidumbre, en la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa debe ser nuestra vida cotidiana. Porque el mundo, dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros más que ellas? Lo decía el video ahora que puso el hermano sobre la vida de Jesús, sus palabras. Mirad los lirios del campo. Está hablando ahora de la ropa, que no hilan, nada, no hacen nada. Y dice que están mejor vestidos que el rey Salomón con toda su gloria. Era el rey Salomón, ¿verdad? Con toda su gloria. ¿Cómo podía estar vestido Salomón? Uno de los hombres más sabios y más ricos de la historia de la humanidad. Tenía que estar vestido, yo creo que de una manera tan espléndida como visten los reyes. Espléndidamente. Y dice que ni Salomón estaba vestido como los lirios que Dios ha creado y les ha vestido con esa belleza. Entonces dice, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué nos preocupamos? Hombres de poca fe, nos dice Jesús. ¿Para qué tanto afán? Sigo aquí. Dice, que las cosas materiales no permanecen, porque al morir todo se acaba. Esa persona la vi en una cosita así pequeñita, en cenizas, una cosita así de pequeñita. Toda la fuerza, la valentía, la autoridad, la firmeza, todo ese trabajo, todo lo que se mató, se rompió la espalda trabajando para tener un bienestar para personas que ni siquiera se lo agradecieron. Y que después de terminar su vida están matándose entre sí, odiándose, robándose su propia felicidad por causa de lo material. Qué tristeza, me da mucha tristeza. Pero eso es un ejemplo que tenemos que mirar muy de cerca, darnos cuenta de que tenemos que vivir nuestra vida espiritual más cercana al cielo, no cercana a la tierra, cercana a Dios. Amén. Dice, el necio en la parábola creyó equivocadamente que sus posesiones eran realmente suyas. O sea, el necio dice, vamos a leer la palabra. Lucas 12:16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí. Oiga bien lo que pensaba, lo que hablábamos de los pensamientos, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Se le ocurrió una idea. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios, oiga bien, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea que, hermanos,
Sigamos al 22. Dijo luego a sus discípulos, dice la escritura, no os afanéis. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Dice que nuestra vida, nuestro bienestar, nuestra vida, que nos levantamos por la mañana y vemos que tenemos vida, dice, la vida es más que la comida y el cuerpo es más que lo que nos ponemos encima, conforme a lo que dice Jesús. Es más que el vestido, dice. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién debo? Bueno, sigamos. En el 27. Considerad los lirios cómo crecen. No trabajan ni hilan. Os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Lo he dicho antes y esto está en Lucas 12, 27. Y si dice, y si viste así a la hierba, y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, nos llama es a la fe, a la confianza, a la riqueza de la fe. Vosotros no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis, dice aquí, oiga, hermano, en ansiosa inquietud. No estéis, mire, ni estéis en ansiosa inquietud, nos está diciendo Jesús. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. En ese momento está estableciendo una diferencia entre la gente del mundo y nosotros. Él está hablándonos a nosotros los creyentes, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Es así o no? Que lo está estableciendo una diferencia. Pero vuestro Padre está hablando de que nosotros como hijos tenemos ese Padre, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y ahí vuelve y lo repito porque es importante enfatizar en esta palabra. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Tremendo, porque nosotros debemos tener esa certeza de que buscando primero a Dios, nada nos va a hacer falta, nada nos hará falta, porque Dios no deja a sus hijos tirados en el suelo. Amén. Lo dice la escritura. Si nosotros le pedimos un pan, no nos va a dar una piedra. Y si le pedimos un pescado, no nos va a dar una serpiente, porque eso es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos. Y si tenemos un padre, Él no va a hacer eso con nosotros. Entonces nuestra riqueza, ¿qué es? Nuestra confianza. Cuando tú miras al papá y hablas con él, cuando tenías a tu papá físico y hablas con él en esa confianza, o cuando mi hijo habla con su padre y habla con esa confianza y le cuenta sus cosas y le pide consejos, él sabe que su papá no le va a dar un consejo equivocado, ni un mal consejo, porque lo ama. Y si Dios nuestro Padre nos ama, nos va a dar todo lo que necesitemos, pero no solamente eso, sino también sus consejos, y sus consejos son la palabra de Dios, que es nuestra riqueza. Este es el tesoro, aquí está, el tesoro. Yo siempre lo he dicho, esta es la vida, el tesoro. Dice que el necio de la parábola creyó equivocadamente que sus posesiones eran realmente suyas, no como dones, frutos de la voluntad de Dios para ser usados generosamente. Por lo que no ha entendido el verdadero objetivo de la vida. Los ricos tienen sus posesiones, han trabajado muy duro y las tienen, pero el verdadero objetivo de la vida nos está enseñando aquí que cuando termina la vida, ¿qué le pasó a ese rico? Se le acabó la vida y las posesiones y por lo que trabajó. ¿De quién serán? Le dijo Dios, ¿de quién serán tus posesiones? Y dice entonces que esa persona no había entendido el verdadero objetivo de la vida. Nosotros que somos espirituales debemos diferenciarnos, como dice aquí Jesús, de tener claro nuestras prioridades y tener claro el verdadero objetivo de nuestra vida. No como ese rico.
sino que tenemos claro que la prioridad de nuestra vida es la riqueza espiritual. Y esa es la que nos lleva a que podamos vivir, como dice la palabra de Dios, con la paz que proviene de Dios y el gozo que proviene de Dios. Ya de ahí para allá, hermanos, lógicamente tenemos que levantarnos, trabajar, esforzarnos. A todo el mundo le toca lo mismo. Es que eso ha sido por los siglos de los siglos y hasta que el Señor venga va a seguir siendo igual. Y las generaciones parece como que la ignorancia les ciega el entendimiento y se levantan y van corriendo y andan apurados y el dinero y por aquí y por allá y todo el esfuerzo. Y al final tanto esfuerzo, miren hermanos, todos estos días me he dado cuenta también lo del tema de la decadencia en la que va el cuerpo humano a veces. Señoras que llegan, y yo las he visto bien bonitas desde que nosotros tenemos este lugar de trabajo. Bonitas, señoras bonitas, y venían arregladitas y todas guapitas, arregladitas, bonitas. Y han pasado años y yo ahora miro a esta señora y se les ha caído todo, hermanos. O sea, como que... Hermanos, eso es una realidad. Todos vamos a llegar a viejos si es que Dios no lo permite llegar a viejos. ¿Y qué va a quedar de todo el esplendor y toda la belleza? Ni eso se mantiene. Para preocuparnos tanto con la parte externa, poniéndonos, yéndonos a los médicos, a los que hacen las liposucciones y todo eso, eso debe ser por una cuestión médica, porque la persona a lo mejor tiene un problema de tiroides y acumuló muchísimo peso. Hombre, una cuestión médica se vale, pero personas simplemente por mantener lo externo, que hombre, que cada persona es respetable su pensamiento, pero es que hermano, eso es pura vanidad, vanidad de vanidades. ¿Qué termina? Al final, así se ponga el botox que se ponga, las liposucciones que se haga o las operaciones que se haga, igual la persona, ¿dónde va a terminar? Y todo eso por lo que se afanó, por mantener su figura, por alargar la juventud, agobiándose por cómo me miro. Ay, la arruguita, no. Eso no es lo que nos debe preocupar, dice la Escritura, y ahora lo traigo a la memoria para mí y para mis hermanas en Cristo. Lo más importante es el ornato, dice, de un espíritu afable y apacible, para que Dios repose dentro de mí con su presencia, porque Dios no habita en la turbación. Dios no habita en las aguas removidas ni turbias. Dios habita en la paz interior, en el ornato afable y apacible del corazón. Esa es otra riqueza para nosotras las mujeres. Amén. Entonces sigo acá. Una actitud apropiada hacia las cosas materiales, basada en la simple confianza en un Padre que nos cuida, nos libera de la agotadora ansiedad provocada por la incertidumbre sobre las cosas materiales de la vida. Preocuparse es inútil porque la vida está en manos de Dios. Porque la preocupación de Dios por proporcionarnos las cosas que requerimos, demuestra cómo cuida de lo más elevado de su creación. Lo más elevado de su creación somos nosotros. Amén. Y porque Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Por tanto, no debemos permitir que las preocupaciones materiales nos distraigan del propósito fundamental de buscar todo el señorío de Dios. Las provisiones para la vida llegan a aquellos, cuyas prioridades se concentran en la búsqueda de los caminos,
la obra y la voluntad de Dios, su reino. Amén. Entonces, hermanos, ¿para qué os afanáis? Sí, tenemos que pagar mes a mes muchas cosas, pero para eso Dios nos ha dado la vida, la salud, el trabajo. Y mientras hagamos estas cosas, no dejemos lo otro es lo más importante. Lo otro es lo más importante para mantenernos en esta vida tan complicada y difícil. Y dice la escritura en el Salmo 93, después de todo, haces que el hombre vuelva al polvo. Lo que hablaba, una hornita, el polvo, allí se queda todo. Entonces busquemos el reino, hermanos, pues busquemos primero la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.